Bueno, esta semana hubo un problema climático, baja asistencia en general. Estuvimos haciendo unos experimentos, el primer experimento donde buscamos un método que usó Galileo para medir la aceleración de la gravedad mediante el plano inclinado. Nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad tiene un valor, ¿no? 9,8. Eh, y bueno, en Verazategui, donde vivimos nosotros, más o menos estamos en una latitud intermedia por acá. Y si ustedes se fijan, primero, ¿por qué la aceleración de la gravedad es el valor 9,8 es un promedio? Porque la Tierra no es una esfera perfecta. Si fuese una esfera perfecta, o sea, la distancia desde cualquier punto a su centro fuese la misma en todos los puntos, la gravedad sería exactamente igual, porque la gravedad es una fuerza que depende de la distancia. Imagínense que, por ejemplo, si yo me alejo mucho, mucho del planeta, directamente se debilita el campo de gravedad. Y cuanto más me acerco, mayor es. Entonces, como es una fuerza que depende de la distancia, en el ecuador, que es donde es más achatado el planeta, es mayor la distancia que en el polo por ahí, ¿no? Entonces, si acá es menor la distancia, va a ser mayor la fuerza. O sea que cualquier persona o cualquier masa pesaría más en el polo sur que en el ecuador, por ejemplo, pero no es tampoco tanta la diferencia. Por eso el oro no se pesa, sino se masa. Una pepita de oro, sí, eh, habría algunas diferencias, depende del planeta, del lugar del planeta donde esté. Bueno, entonces vamos a ver experimentalmente y para ver cómo se trabaja cuando uno realiza experimentos y todas las cosas que hay que tener en cuenta. Em, los instrumentos son un plano inclinado, una bola maciza, cronómetro, calculadora de cinta métrica. Y empezamos por algunos conceptos de trigonometría, porque el plano inclinado que usamos nosotros para hacer rodar la bola, necesitamos saber el ángulo. Y bueno, se puede usar con un transportador o también usando la función seno, que se define como en un triángulo rectángulo, o sea que tiene un ángulo recto, como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Y bueno, adaptándola a nuestro plano, la hipotenusa sería el riel por donde rueda la bola, que llamamos D, y el cateto opuesto sería la altura que sostiene el riel. Para calcular el ángulo, eh, si esta es el seno del ángulo, la altura sobre la diagonal, sobre D, la distancia del riel, para despejar es el arco seno o la inversa del seno de lo que estaba acá. ¿Cómo se usa la calculadora? Con la función Shift, que me habilita todo lo que es amarillo acá arriba de las teclas. Shift seno, o sea, la inversa del seno. ¿Qué significa? Que yo, sabiendo las medidas, puedo sacar el ángulo. Bueno, en nuestro caso, eh, acá nosotros hicimos una cuenta, la altura era sobre la diagonal y nos dio más o menos 15 grados. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de la ecuación horaria. Como la bola está acelerada, aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde para adaptarla al plano inclinado sería delta x, sería la D, lo que llamamos D, que es la longitud donde se desplaza la bola cuando rueda por el plano inclinado. La velocidad inicial cero porque la bola parte del reposo, solamente la soltamos. T es el tiempo que vamos a registrar con el cronómetro. Y A es la aceleración del riel, que es lo que vamos a medir indirectamente. O sea que esta ecuación, con estas consideraciones, quedaría así. Bueno, pero el cero acá es que se anula todo el término y el cero es neutro, quedaría así. Para despejar la aceleración podemos pasar el 2 que está dividiendo multiplicando, el uno es neutro, y el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasaría dividiendo. Y con esta ecuación podríamos calcular la aceleración con todos estos datos experimentales.
Siempre que el punto 2, bueno, era medir experimentalmente las variables de la ecuación anterior. Acá ustedes ven en el gráfico este el plano inclinado, el riel completando, por ejemplo, entre tantos datos que tomamos, uno fue a distancia, 3 metros, después lo hicimos desde 2 metros y así sucesivamente. Hicimos un montón de pruebas y lo que nos dio el tiempo. Y acá lo que se dice es primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Podemos tomar la cantidad de tiempos que querramos, cuanto mayor cantidad de pruebas hagamos mejor para la estadística. Acá vamos a poner promedio. La distancia la medimos en metros y el tiempo en segundos para comparar, ¿no? La aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Este es un video del experimento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, uno de los datos que tomamos fueron estos, diferentes tiempos, y acá sacamos el promedio. Para sacar el promedio se suman los tres y se divide por 3. Bueno, y así con todas demás datos, por ejemplo, por dar un ejemplo, para no poner todo lo que estuvimos haciendo, es, por ejemplo, la distancia 3 metros. Este tiempo que nos dio 3,5. Le vamos al cuadrado, queda este valor, y bueno, hacemos la cuenta y da 0,5. Bueno, esa es la aceleración, por ejemplo. La idea es que este ángulo, si yo lo voy subiendo, cuando llego a 90 grados sería directamente una caída libre y este valor tendería a tomar el valor 9,8 que es la aceleración. Las cosas que tuvimos que tener en cuenta fue el tema del redondeo. ¿Qué significa? Que el cronómetro a nosotros nos daba centésimas de segundo y nosotros queríamos tener una décima de segundo de precisión. Entonces, por ejemplo, el redondeo significa que si yo quiero dejar una cifra después de la coma, depende dejar la misma cifra o sumarle la unidad de la segunda cifra, la que le sigue. Si es mayor o igual que 5, como en este caso 6, se redondea para arriba. En este caso, la segunda cifra es menor que 5, entonces se redondea para abajo, queda la misma cifra, el 3. ¿Qué pasa cuando es 5? Cuando está el límite, por convención se dice que a partir del 5 o mayores ya se redondea para arriba. Entonces, estos tres valores, fíjense los que puede tomar cuando los redondeamos. ¿Por qué redondeamos a una cifra decimal? Porque si bien el cronómetro me da centésimas de segundo, el tiempo de reacción de una persona normal, es de 0,15 a 0,20 segundos. Es el tiempo en que uno activa el cronómetro y donde todas las señales sensoriales van del cerebro a la médula espinal y al músculo y es lo que hace que nosotros apretemos el cronómetro. Entra todo dentro del error en el experimento. Y así, después medimos la aceleración 2 y la aceleración 3 con otras medidas. Una vez que tenemos las tres aceleraciones, sacamos un promedio que es como sumar y dividir por 3. Y acá eh, es la parte teórica donde se puede ver qué valor de G da una vez que uno hace el experimento. Por ejemplo, como la bola no acelera verticalmente, sino lo hace en un determinado ángulo, por el plano inclinado, la aceleración con la que rueda no es la de la gravedad. O sea, no está cayendo directamente vertical, está cayendo con un ángulo. O sea, si esta es la aceleración de la gravedad vertical, en realidad la bola está cayendo con una componente de la aceleración. Si nosotros quisiéramos saber la aceleración real, tendríamos que plantear la siguiente relación. La relación es que matemáticamente este ángulo es igual a este, ¿sí? Por una propiedad que tienen los triángulos, ¿no? En matemáticas. Eso lo pueden investigar. Por ejemplo, dice que cuando dos triángulos tienen dos lados perpendiculares, este ángulo es el mismo. Por ejemplo, este
lado es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Entonces, de ahí la relación. Y fíjense que este valor, si yo planteo el seno del ángulo, es lado opuesto, que sería justamente A, sobre la hipotenusa, que sería G. Entonces, el seno de este ángulo, depende del plano de inclinación, va a ser A sobre el seno de alfa, despejando, porque G pasa para arriba y seno pasa para abajo. Y ahí podríamos ver con cuánto error eh, obtuvimos G. Esa es la idea del experimento. Bueno, vamos a ver un video donde se ve un efecto de ingravidez en la estación internacional. Bueno, eh, esto es todo lo que hicimos. La semana que viene arrancamos con el tema de las leyes de Newton y nos estamos viendo.